el magnífico Elcano ha muerto. Para él eso es una señal de su amistad, cosa personal, de su familiaridad, cosas de parentesco probablemente, y de respeto y de cariño por su inteligencia y por lo que él le ayudó, porque Elcano fue su maestro, fue su líder. Urdaneta observaba, era un tío inteligente, pero llevó a su maestro que fue Elcano. Yo pienso que evidentemente se han conocido antes de embarcar en el 25 en la expedición de Loaysa, posiblemente se han conocido en el propio Guetaria. Que él bebía las palabras del Elcano como si fueran las Sagradas Escrituras. Darío Urdaneta aprendió en ese barco hasta la firma, que firmaba muy bien, porque el padre Urdaneta era pues docto y conocía muchas letras, pues él firmó cuando se muere Elcano en el Pacífico, y una de las firmas a la muerte de Elcano y el testamento pues es de Urdaneta. Días antes había muerto el propio capitán general de la expedición, García de Loaysa, y Elcano le había sustituido en el cargo. Pero por pocos días, Elcano se sintió gravemente enfermo y vio cercana su muerte. Postrado en su camastro, dio los últimos consejos a Urdaneta. Unos días después, el 4 de agosto, murió. La maltrecha expedición Loaysa llegó finalmente, tras atravesar el Océano Pacífico, hasta las Molucas. En el camino habían quedado barcos perdidos y cientos de muertos. El peligro era constante, unas veces por el estado del mar que con su tremenda energía destrozaba buques y hasta una armada completa. Otras veces en tierra, tierras desconocidas, donde el enemigo podía atacar en cualquier momento. Tierras en las que, además de los indígenas, estaban los portugueses que se consideraban dueños de las Molucas. Y una vez que llega a Molucas, se transforma en una especie de segundo jefe. Porque era un aventurero, un soldado, un marinero, y logró hacer compendio de todas esas habilidades. No podían recibir refuerzos, no tenían contacto con nadie, era un barco aislado que había llegado ahí y se encontró completamente perdido y con los portugueses diciendo que aquello era suyo y que no los querían. Que verdaderamente iban a las Molucas dispuestos nada menos que a establecer allí un fortín enfrentado a los portugueses que llevaban años en las Molucas explotando el clavo, que el clavo entonces era una cosa de un valor increíble. O sea, te valía un kilo de clavo, valía más que un kilo de oro. Es quien empieza ya a negociar enseguida con unos y con otros para el manejo, porque claro, hay indios amigos, indios enemigos, están los portugueses, y hombre, durante 8 años allí Urdaneta se mantiene pues en una batalla de aventuras, vamos, eso son un montón de aventuras las que se dan allí. Las escaramuzas eran constantes. Urdaneta y sus compañeros pelearon más de una vez con los portugueses y sus aliados. A consecuencia de una de esas escaramuzas, el marino guipuzcoano resultó con la cara quemada. Llega un momento que no son nada más que 40 españoles enfrentados al imperio portugués, defendiendo con alma y vida el derecho del emperador Carlos V de estar allí y de aprovecharse de las riquezas del clavo. Son muy pocos, al final quedaban solo 27 castellanos contra los portugueses, que tienen unas bases que están mucho más cerca. Tienen apoyo de los indios, pero no de todos los indios, porque los portugueses también están apoyados por otros indios. Y resulta que Carlos V, el muy sinvergüenza, había vendido sus derechos en el Moluco a los portugueses por 350.000 pesos de la época, ¿no?, para discutir, seguir discutiendo con un problema que tenía en Nápoles. Y ahí estaban ellos sin saber, claro, entonces no existía la telefonía móvil, no existía el ordenador, no existía nada, no tenían comunicación de ninguna clase. Y ahí estaban luchando a brazo partido, defendiéndose contra los portugueses, aliándose con los indígenas, haciendo 1001 travesuras para conseguir que el pendón de Castilla o del Imperio Español estuviera sentado en las Molucas. Pero finalmente llegó la hora de dejar las Molucas. El emperador Carlos V vendió su derecho sobre ellas a Portugal. Los castellanos tuvieron que dejar las Islas de las Especias y Urdaneta volvió por la misma ruta por la que había vuelto Elcano,
por la India y el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. El primer viaje alrededor del mundo de Juan Sebastián Elcano duró 3 años menos 14 días. La vuelta al mundo de Andrés de Urdaneta duró 11 años menos 28 días. Tras el largo viaje, Urdaneta llegó a tierra en Lisboa, la capital del reino enemigo. A su llegada a la metrópoli, las autoridades portuguesas le quitaron sus más preciadas posesiones, los documentos de la expedición a las Molucas, las cartas de navegación, los mapas y, lo más importante, sus propios informes y cartas al emperador. Al llegar a Lisboa, a Urdaneta le requisan toda la documentación que trae porque, hombre, es una documentación valiosa desde el punto de vista estratégico. Urdaneta había llegado a Lisboa el 26 de junio de 1536, acompañado de su hija Gracia, que nació durante su estancia en Molucas. Fue una hija del amor en tierras lejanas, pero el navegante la quiso traer consigo. La pequeña le acompañó en su viaje de vuelta y con ella acudió a la cita con Sarmiento, el embajador del emperador Carlos V en Lisboa. Andrés de Urdaneta explicó a Sarmiento lo sucedido con sus decisivos documentos, cómo los portugueses se los habían robado y cómo él estaba dispuesto a hablar directamente con el rey de Portugal, Juan II, quien se encontraba en Évora y no en Lisboa, para tratar de recuperar los documentos. Pero el embajador Sarmiento le quitó aquella idea de la cabeza. No solo no iba a conseguir los documentos robados, sino que su propia vida podía correr peligro. Porque él traía una hija natural. Cuando él quiso ir a verla y a ver cómo es eso, le dijo el embajador de España en Portugal: oye, inmediatamente para allá porque te persiguen y te siguen a muerte. Así que para España. Toma este caballo y vete ya. Urdaneta siguió el consejo de Sarmiento y se alejó de Portugal. Urdaneta es depositario de mucha información y en el momento en que llega a Castilla empieza a hacer unos dosieres, unos escritos sobre todo lo que ha pasado allí en Molucas. Y son unos escritos en los que cuenta la aventura como tal, pero es que además da unos informes sobre los rendimientos económicos de aquellas islas. La ciudad de Valladolid era en esa época del siglo XVI la sede imperial. Aquí estaba la corte de Carlos V cuando volvía de sus largos viajes por el imperio, y aquí estaba también el Consejo General de Indias, dedicado al control de las nuevas tierras descubiertas más allá del Atlántico. Una vez en Valladolid, Urdaneta se dedicó a preparar su relación en la que informaba al emperador de lo acontecido en las Islas de las Especias. Lo hizo de memoria, ya que le habían requisado toda la documentación en